el contenido relacionado principalmente con lo que es la actividad de la neurona, ¿no? La neurona como esa unidad representativa de todo lo que es el sistema nervioso. La anterior vez hemos hablado sobre lo que corresponde a la sinapsis, ¿no? La importancia de la sinapsis. Ahora vamos a seguir en ese mismo entendido, solamente tomando en consideración ahora lo que representan los elementos que son capaces que el impulso nervioso a través de la sinapsis pueda continuar a un nivel distinto o a una conexión, a una sinapsis a otras células, puede ser a otras neuronas o a otras células. Me parece que el examen está previsto para la siguiente o subsiguiente semana, ¿no es cierto? No sé si tienen el dato. Creo que es para el 6, doctor. Ya, entonces todavía nosotros tenemos que completar unos temas más y bueno, vamos a desarrollar ahora, ¿no?, la parte teórica. Lo más probable es que el día lunes también hagamos la parte teórica y el subsiguiente viernes también, ya para tratar de completar lo que es esta segunda parte para lo que va a significar también el siguiente examen. Entonces vamos a hablar ahora de lo que representa los neurotransmisores, la importancia de estos, y vamos a seguir enlazando todo ese circuito que se va armando en relación a la actividad del sistema nervioso. Un segundito. Bueno, a ver, continuamos. Estos elementos, los neurotransmisores, están relacionados con la actividad del sistema nervioso a todo nivel, se puede decir. Desde el nivel inferior, estamos hablando del nivel medular, siguiendo al nivel subcortical hasta el nivel cortical. Y también ya expresándonos hacia lo que viene a ser el sistema nervioso periférico. Estos elementos son importantes, son indispensables para que se puedan cerrar circuitos de conexión en los niveles que les he mencionado y puedan manifestar muchas expresiones del sistema nervioso, funciones del sistema nervioso. Por ejemplo, el comportamiento que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros variamos nuestro comportamiento día a día. En el mismo día podemos manifestar distintos comportamientos. No sé, digamos, en un momento estar alegres, en otro momento tal vez estar tristes, eufóricos, deprimidos. Podemos mantenernos con una mente positiva y a veces lo contrario, con una mente negativa o pesimista. Podemos nosotros manifestar afecto y a momentos no manifestar ese afecto. Podemos o desarrollamos una cantidad importante de manifestaciones dentro de lo que significa nuestro comportamiento, ¿no?, del día a día con las otras personas que están alrededor nuestro, ¿no es cierto? Entonces, esas actividades están relacionadas también con los neurotransmisores. Lo mismo ocurre cuando nosotros vamos a querer aprender algo, no sé, digamos a través del estudio, lo mismo, los neurotransmisores van a estar relacionados con esas actividades, ¿sí? Mejorando, potenciando o no esa capacidad de poder aprender, de poder conocer, de poder saber, de poder mejorar. También una serie de actividades que probablemente ya las he aprendido, pero que las quiero mejorar. Entonces, en todo eso
están metidos los neurotransmisores. Entonces son elementos fundamentales para que el sistema nervioso pueda manifestar, como les decía anteriormente, todas sus funciones, sus actividades. Es más, ¿no? El sistema nervioso es el sistema, como hemos indicado, ¿no?, que regula, controla la actividad de los otros sistemas. También se va a valer de los neurotransmisores para poder realizar esas actividades o esas funciones de control, de regulación, de estimulación o de inhibición hacia los otros sistemas o hacia los otros órganos. Así como les dije, ¿no?, que las sinapsis son importantes, fundamentales en el desarrollo del sistema nervioso y también de nuestro desarrollo, crecimiento, desarrollo. Los neurotransmisores también van a tener esa misma connotación. Ahora, empecemos a investigar, analizar o aprender qué son los neurotransmisores. Entonces, básicamente los neurotransmisores son mensajeros químicos, son elementos químicos que van a ser usados, utilizados por las neuronas para poder transmitir sus señales, ¿no? El impulso nervioso que puede generarse o no, ¿sí? Y estos neurotransmisores van a ser los conectores, si vale el término, en las sinapsis, ¿no?, entre lo que viene a ser la membrana presináptica y la membrana postsináptica. Entonces van a interactuar también a nivel de lo que viene a ser la hendidura sináptica, ¿no? O sea, la hendidura sináptica, no se olviden, ¿no?, es prácticamente el medio interno en el sistema nervioso. Estos elementos van a estar presentes ahí, ¿sí?, haciendo las distintas actividades. Ahora, estos neurotransmisores, para que se puedan llamar así, tienen que ser liberados por la neurona, o sea, por la membrana presináptica o la neurona presináptica, ¿ya? Y su connotación, su actividad va a estar direccionada a poder activar o no a otra célula, como puede ser una neurona, a una célula muscular estriada o lisa, inclusive la cardíaca, o a células glandulares, ¿sí?, de las distintas glándulas exócrinas, endocrinas que están distribuidas en nuestro organismo, ¿no? Entonces son elementos que van a estar de la mano con lo que son las sinapsis. Ahora, estos neurotransmisores, para que se llamen así, tienen que necesariamente ser secretados por neuronas, si no, ya no serían neurotransmisores, probablemente serían hormonas. Y bueno, entre lo que son hormonas y lo que son neurotransmisores no hay mayor diferencia. Ambos son mensajeros químicos. La diferencia está en que los neurotransmisores son producidos por las neuronas. Y la función que van a desarrollar es muy similar a la de las hormonas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace pues un neurotransmisor? Va a potenciar, va a terminar o va a modular una acción específica del sistema nervioso. Para eso, o va a excitar o va a inhibir la actividad de la célula diana, o sea, de la siguiente célula, de la célula postsináptica. Entonces, cuando excita, eso va a hacer que facilite el impulso nervioso. Y cuando inhibe, más bien bloquea el impulso nervioso. También los neurotransmisores, para poder desarrollar su actividad, van a interactuar con segundos mensajeros, los van a activar. Esto de segundos mensajeros está en relación con lo que es comunicación celular, ¿no es cierto? Los primeros mensajeros van a ser los neurotransmisores o las hormonas. Y los segundos mensajeros son otras moléculas que se encuentran ya en la siguiente célula, en la célula postsináptica. Ahora, los neurotransmisores van a interactuar con receptores específicos. Cada neurotransmisor tiene su receptor específico.
y a partir de esa interacción con el receptor van a empezar a manifestar su acción, lo que van a hacer. Ahora, importante, ¿no? El neurotransmisor depende del receptor para que pueda manifestar su acción. Vamos a ver más adelante, ¿no?, cómo se clasifican los neurotransmisores, pero en verdad, y esto es muy importante, la actividad o la acción del neurotransmisor está en relación directa con el receptor, al cual va, con el cual mejor va a interactuar. Ahora, los neurotransmisores básicamente son derivados proteicos. No en su totalidad, ¿no?, pero en su mayoría sí. Eso quiere decir que para que las neuronas puedan producir neurotransmisores necesitan la materia básica importante, ¿no?, en este caso los aminoácidos. Y estos, como ustedes saben, ¿no?, van a provenir de la dieta, de la alimentación. Eso hemos visto en el sistema digestivo, ¿no? Entonces, para que no haya déficit en algún momento de estos neurotransmisores, pues también tiene que haber una alimentación equilibrada y regular, donde obviamente no falten los alimentos proteicos. Ahora, los neurotransmisores, lo que van a hacer, una vez liberados de la superficie o la neurona presináptica, van a empezar a interactuar con, como les decía, ¿no?, con receptores específicos en la membrana de la célula postsináptica o la célula diana, con la que van a interactuar. Una vez que hayan el receptor específico, entonces lo que va a ocurrir es que estos receptores van a empezar a modificar la estructura de la membrana, relacionada principalmente con los canales de paso que se van a colocar, ¿no es cierto?, en la membrana, o sea, los canales proteicos. La interacción puede ser directamente con un canal o puede ser indirectamente a partir de la activación de segundos mensajeros o la activación de proteínas que se encargan también de regular a los canales de paso. Ahora, estos neurotransmisores están pues guardados o contenidos en el botón presináptico, o sea, en la terminación nerviosa, en la superficie presináptica, están guardados en vesículas que son análogas o prácticamente vendrían a ser como los lisosomas, ¿no? Estas vesículas van a ser llevadas a la membrana con la participación del calcio. O sea, cuando el impulso nervioso llega a la parte terminal de la prolongación nerviosa, entonces va a empezar a movilizar estas vesículas y las va a colocar en contacto directo con la membrana celular. Y por exocitosis van a empezar a salir los neurotransmisores. Ahora, estos neurotransmisores, una vez que interactúan con sus receptores, con sus neuroreceptores, producen la acción que, bueno, están desarrollando. Si es que todavía hay neurotransmisores en la hendidura sináptica, que como les he dicho, no es el medio interno, entonces estos neurotransmisores van a devolverse otra vez una parte, se pueden devolver otra vez al botón sináptico, o sea, a la superficie presináptica. O pueden ser de algo así como que inutilizados, inactivados, por también enzimas que van a haber en la hendidura sináptica. O también pueden ser reciclados por las células de la glía, principalmente los astrocitos. Los excesos los pueden ellos recoger
y reutilizar ese material. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con los neurotransmisores para que pueda también a la vez regular su función. Porque puede provocar ya también una respuesta continua de la superficie postsináptica, y eso puede ser a momentos contraproducente para la función nerviosa. Ahora, los neurotransmisores se van a formar, se van a sintetizar en el soma, donde cada neurotransmisor prácticamente tiene su codificación en el núcleo, y a partir de esa información genética van a empezar a sintetizarse los neurotransmisores, ya con la participación de las distintas organelas, ¿no? Sobre todo de lo que viene a ser el retículo endoplasma rugoso, el aparato de Golgi. Entonces, para que se pueda sintetizar la cantidad adecuada de neurotransmisores, como les decía hace un momento, tiene que haber también la materia prima necesaria, sobre todo lo que son los aminoácidos. Y en esa interacción entre las organelas, que están también relacionadas con la producción de proteínas, con la síntesis de proteínas, entonces se van a empezar a contar ya con los neurotransmisores que el aparato de Golgi los va a colocar en vesículas, o sea, en pequeñas bolsitas, se puede decir, ¿no? Que, como les decía, son análogos o prácticamente vendría a ser los lisosomas. Estas vesículas van a dirigirse, van a viajar por toda la prolongación nerviosa. A ver, hagamos de cuenta que es el axón. Entonces van a viajar por el axón, ¿sí? Y ese recorrido lo van a hacer gracias a otras proteínas, que son proteínas motoras. Estas proteínas se mueven, son como patitas que están cargando a los neurotransmisores, o sea, las vesículas que están guardando los neurotransmisores. Esas proteínas que se mueven se denominan cinesinas o kinesinas, y también van a haber otras que se las denominan las dineínas. Ahora, estas kinesinas van a llevar por toda la prolongación nerviosa, ¿no? Y si estamos hablando a ese nivel molecular, entonces son pues trayectos largos que van a recorrer. Es como si nosotros estuviésemos llevando una carga hasta, no sé, digamos el Alto, por decirles algo. Sí, son trayectos largos, para que en la parte terminal de la prolongación nerviosa, digamos del axón, o sea, en los telodendrones, ya se pueda disponer de estos neurotransmisores. Y como les dije, ¿no? Estos neurotransmisores se pueden recapturar, pueden volver otra vez, si no han sido utilizados, van a volver otra vez al telodendrón, o sea, la parte terminal del axón. Y luego, nuevamente van a ser devueltos hacia el soma, ya con la participación de las otras proteínas motoras, las dineínas, que van a hacer posible que se devuelva otra vez esos neurotransmisores y se los pueda volver a reutilizar previa modificación que se va a hacer de estos neurotransmisores. Entonces, continuamente se va dando también este circuito, y por eso es importante, ¿no?, que haya una cantidad adecuada de neurotransmisores listos para poder ser utilizados. Entonces, es una actividad ardua, ¿no?, que se va a dar en la neurona, y donde también se va a consumir energía para que estas proteínas puedan movilizar a los neurotransmisores, ¿no?, a las vesículas que contienen a los neurotransmisores. Ahora, como habíamos dicho, ¿no?, ¿qué es lo que va a hacer un neurotransmisor? Entonces, un neurotransmisor va a ser posible que el potencial de acción que se forma después de la despolarización de la membrana, y que a la vez va a dar origen al impulso nervioso, continúe hacia la siguiente célula. O sea, si digamos es una neurona, entonces el impulso nervioso continúa en la siguiente neurona para poder ir llegando a otros niveles, ¿no?, del sistema nervioso.
a ver, digamos, conexiones de la médula con el tallo cerebral, o sea, del nivel medular con el nivel subcortical. Y eso se va a dar en base a lo que hemos hablado, ¿no? Creo que en la segunda clase, cuando hemos hecho mención de lo que utiliza el sistema nervioso como lenguaje común, ¿no? No se van a olvidar. O sea, la despolarización, la repolarización, el encendido, el apagado, ¿no? Entonces, es lo que va a ocurrir. Se va a producir la sinapsis química en este caso, y a través de eso, estos neurotransmisores van a o estimular a que se continúe con el impulso nervioso produciendo la despolarización de la membrana, y eso lo van a hacer principalmente con lo que va a ser el transporte del sodio o el paso del sodio del intersticio hacia la neurona, ¿no? O sea, hacia la parte interna de la neurona. También puede participar en este cometido el calcio, para que se pueda dar esa despolarización. Entonces, de esa manera se va a producir, o el impulso nervioso va a continuar en la siguiente neurona. O sea, se va a producir un potencial de acción que luego se va a ir transmitiendo a lo largo de todo lo que viene a ser el axón o la prolongación del soma. Esa es una de las eventualidades, ¿no? Entonces, a partir de eso se van a formar potenciales postsinápticos excitatorios, los PPSNB. Pero también puede haber la otra alternativa, ¿no? Que estos neurotransmisores interactúen con otro tipo de canales. Pueden ser canales de potasio o canales de cloro, ¿no? Si son o van a ser canales de potasio, el potasio se va a salir. Entonces la membrana se va a empezar a hiperpolarizar. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va a poder o no se va a despolarizar la membrana, ¿no? Entonces el impulso nervioso ya no va a continuar, se va a bloquear ahí. O lo contrario, ¿no? Puede aperturarse canales de cloro y el cloro ingresa con su carga negativa, entonces la superficie interna la va a hacer más negativa, ¿no? En otras palabras, la va a hiperpolarizar y de igual manera se va a bloquear el impulso nervioso. Entonces, los neurotransmisores o producen un potencial postsináptico excitatorio o pueden producir un potencial postsináptico inhibitorio. Eso básicamente va a ser la función de los neurotransmisores como tal. ¿Sí? A partir de eso ya empezamos nosotros a identificar términos para poder ajustar mejor y poder hablar con mayor propiedad cuando estemos hablando de la actividad nerviosa, ¿no? O sea, se va a producir o una neuroconducción o una neurotransmisión. Neuroconducción va a ser el paso de un impulso a través del axón o fibra muscular, eso es lo que normalmente o comúnmente va a desarrollar la neurona, ¿no? Una neuroconducción. Y una neurotransmisión va a ser el paso de un impulso a través de la sinapsis, ¿sí? Entonces, neuroconducción solamente se va a dar en la neurona. Neurotransmisión ya se va a dar en el fenómeno de la sinapsis, ¿sí? La neurotransmisión, como hemos visto, ¿no? O va a ser que el impulso continúe o que el impulso nervioso se detenga. Y en una neurotransmisión va a haber pues esa interacción de los neurotransmisores con sus receptores específicos. Ahora, los neurotransmisores se van a clasificar desde varios también puntos de vista. Uno de ellos es de acuerdo a su estructura química. Vamos a diferenciar neurotransmisores colinérgicos, adrenérgicos, aminosidérgicos. ¿Sí? Entonces, los colinérgicos son neurotransmisores derivados de la acetilcolina, o más bien van a ser relacionados con la acetilcolina. Y los adrenérgicos van a ser de dos tipos, de los tipos de la catecolamina o de la indolamina. Los derivados de la catecolamina están relacionados con lo que es la adrenalina o noradrenalina y la epinefrina o norepinefrina,
y la dopamina. Y las indolaminas relacionadas con la serotonina, la histamina, la melatonina. Y los aminosidérgicos ya son moléculas más pequeñas, ¿sí? Ya están relacionados también con lo que vienen a ser los aminoácidos, ¿no? Como la taurina, el ácido aspartico, que va a dar origen al aspartato, la glicina, el glutamato, la alanina o betalanina. Entonces ya van a estar estos más relacionados con los aminoácidos. Por eso es importante la dieta, porque algunos neurotransmisores básicamente son aminoácidos. También vamos a encontrar neurotransmisores del tipo de los peptidérgicos, o sea, seguimos en el mismo plano de la estructura de las proteínas, ¿no? Entonces, estos ya son derivados de péptidos, como las endorfinas, la oxitocina, la encefalina, la orexina, un montón de derivados peptidérgicos. La verdad es que se han identificado alrededor de 100 moléculas o más que se comportan como neurotransmisores. Ahora ya les voy a dejar yo la tarea a ustedes, ¿no? La tarea grupal, para que ustedes vayan identificando qué moléculas, qué elementos se comportan como neurotransmisores. Ya les he dicho, hay alrededor de 100. Ustedes deberían hacer por lo menos 99 para tener esa relación. Entonces voy a dejar una hoja de práctica, esto también ya para desarrollar una de las prácticas relacionadas con los neurotransmisores, ¿no? Mientras más neurotransmisores puedan ustedes identificar, también mayor va a ser su, bueno, si vamos a hablar de calificación, su calificación. También se comportan como neurotransmisores radicales libres, o sea, elementos relacionados con la actividad del oxígeno, como el óxido nítrico, un gas, ¿no? El monóxido de carbono, otro gas. Entonces también los gases en algún momento se van a comportar como neurotransmisores. O incluso, ¿no? Lo que vienen a ser los ácidos nucleicos, como el ATP, el adenosín trifosfato, que nosotros lo relacionamos enteramente o casi enteramente con lo que vienen a ser los ácidos nucleicos, ¿no? Pero que también van a tener la actividad como neurotransmisor. Por eso les digo, hay un montón de moléculas que se comportan también como neurotransmisores. También por su peso molecular podemos clasificar a los neurotransmisores, que en esencia son los mismos que les he mostrado hace un momento, ¿sí? Como la acetilcolina, los que se consideran de bajo peso molecular, son más pequeños, las aminas biógenas y también aminoácidos, ¿no? Como está indicando. Dentro de las aminas biógenas, otra vez, ¿no? Vamos a identificar a la adrenalina, noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la histamina. Y como aminoácidos, toda una gama, ¿no? Como, por ejemplo, el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, el glutamato, la taurina, o sea, un montón de aminoácidos. También los neuropéptidos, ¿sí? Que ya son moléculas más grandes, su peso molecular es mayor, y igual, ¿no? Van a estar en relación con las que les he mencionado hace un momento, ¿no? Unas se van a considerar opioides, otras hormonas neurohipofisiarias, otras taquicininas, y también las que están en el sistema nervioso entérico, ¿no? Como la secretina, la bombecina, la motilina, que también hemos visto un tanto cuando estamos hablando de la fisiología del tubo digestivo, ¿no? Entonces hay una cantidad importante de moléculas que se comportan como neurotransmisores. Y como íbamos diciendo, ¿no? Los ácidos nucleicos también pueden comportarse como neurotransmisores, o inclusive los gases, ¿no? Como el óxido nítrico, el monóxido de carbono. Estamos viendo en esta tablita la también clasificación de los neurotransmisores, pero identificando ahora su localización, dónde se encuentran, dónde se ubican estos neurotransmisores. Y su función, qué es lo que hacen estos neurotransmisores. Entonces, algo así van a hacer ustedes con la hoja de práctica que les voy a proporcionar,
y ustedes la van a ir completando. Pero no se van a olvidar, ¿no?, que la función del neurotransmisor está en relación directa con la actividad del receptor con el cual va a interactuar. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, dentro de esa tablita, veamos, a ver, la histamina. ¿No? La histamina se comporta como neurotransmisor, pero también se va a comportar como hormona. Si está en el sistema nervioso como neurotransmisor, y si está fuera del sistema nervioso, se va a comportar como hormona. Ahora, dentro del sistema nervioso, la histamina va a estar sobre todo distribuida en el encéfalo, o sea, entre lo que viene a ser el segundo y el tercer nivel del sistema nervioso, ¿no? Lo que es el tallo cerebral, lo que viene a ser el cerebro, entonces por todos esos sectores va a discurrir la histamina. Ahora, la histamina pues tiene varias funciones fuera del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, la encargada de producir reacciones inflamatorias importantes como mecanismos de defensa de nuestro organismo. Pero en el sistema nervioso va a tener una actividad generalmente excitatoria, ¿sí? Va a estar relacionado con las emociones, como les decía, ¿no?, con los comportamientos. Va a estar relacionado con la regulación de la temperatura, también con el equilibrio del agua, los electrolitos. Entonces, esa va a ser su función ya más diferenciada, ¿no?, de la que manifiesta fuera del sistema nervioso. Tenemos otros neurotransmisores en ese mismo enfoque, ¿no?, sobre la distribución, en qué parte del sistema nervioso se encuentra y sobre lo que hace, ¿no?, la función. Ya. También se puede clasificar a los neurotransmisores de acuerdo a la actividad o la función que van a desarrollar, ¿no? Como se iba diciendo hace un momento, ¿no? Los neurotransmisores pueden excitar o inhibir. Entonces se van a clasificar en neurotransmisores excitatorios, inhibitorios, y también ocurre una situación interesante que hay neurotransmisores que son a la vez excitatorios o a la vez inhibitorios. Van a tener ambas funciones. Por eso, otra vez les repito, ¿no?, que lo importante para la actividad de un neurotransmisor es la interacción con su receptor específico. Entonces, los neurotransmisores excitatorios hacen que más bien se produzca el impulso nervioso, ¿no? Un ejemplo de esos neurotransmisores viene a ser el glutamato. Ahora, los inhibitorios, más bien lo que van a realizar es una hiperpolarización, ¿no? Hace un momentito estábamos viendo ese ejemplo. Es cuando se va a producir la hiperpolarización de la membrana, entonces ya no, la membrana ya no va a poder despolarizar o va a tener que tener un estímulo grande para poder despolarizar. ¿Sí? Entonces, ejemplo de este tipo de neurotransmisores inhibitorios está en relación con el GABA, el ácido GABA-aminobutírico. Ahora hay otros que tienen ambos efectos, o sea, que van a ser excitatorios e inhibitorios. Eso, por ejemplo, ocurre con la adrenalina, ¿sí? La adrenalina puede decir su efecto, excitatorio cuando, por ejemplo, interactúa con los vasos sanguíneos y produce una vasoconstricción. Pero también, dependiendo de los receptores con los que va a interactuar, puede producir una vasodilatación. Pues cuando actúa, por ejemplo, con sus receptores alfa-1, va a ser un vasoconstrictor. Y si interactúa con sus receptores beta-2, va a tener el efecto contrario. Va a hacer que la fibra del vaso, la fibra muscular del vaso, se relaje. Ahora hablaremos de los receptores. No hemos indicado que los receptores son importantes porque básicamente son los que van a determinar la función del neurotransmisor. Y vamos a diferenciar dos tipos de receptores. Receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Es parecido a lo que hemos hablado cuando hemos hablado también de
sinapsis, ¿no es cierto? La sinapsis química, la sinapsis eléctrica. Es algo parecido o análogo, ¿no? Los receptores ionotrópicos, los receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos van a directamente relacionarse con la apertura de los canales de membrana para que haya la interacción con los electrolitos. Y los receptores metabotrópicos van a más bien interactuar con receptores de membrana para que pueda recién, ¿no?, a través de la activación de segundos mensajeros, poder interactuar con los canales de la membrana, ¿sí?, para que puedan abrirlos o bloquearlos. Ahora, los receptores ionotrópicos son más rápidos, así como las sinapsis eléctricas, ¿no?, son más rápidas. Entonces acá estos receptores ionotrópicos agilizan la respuesta, ¿sí? Entonces estos receptores ionotrópicos van a estar relacionados con potenciales postsinápticos excitatorios o también potenciales postsinápticos inhibitorios. Pero su accionar va a ser rápido. Los metabotrópicos, en cambio, son más lentos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la histamina, la serotonina va a tener esa disposición. Ahora, estos receptores metabotrópicos no son ni excitadores ni inhibidores. Eso depende qué es lo que se va a activar cuando se interactúa también con el segundo mensajero. Y estos receptores metabotrópicos van a modular la acción de los neurotransmisores también. Entonces, tenemos receptores ionotrópicos y tenemos receptores metabotrópicos, ¿no? Ahora vean ustedes en la imagen, un receptor ionotrópico es aquel que interactúa directamente con el neurotransmisor y apertura canales, ¿sí?, como están viendo ustedes en la imagen, ¿no? En el momento en que el neurotransmisor ocupa o identifica su receptor y entra en contacto con el receptor, entonces el canal se va a abrir, ¿no?, porque el canal estaba cerrado, se va a abrir y van a pasar, por ejemplo, los sodios, los iones sodio, y se va a producir la despolarización de la membrana. En cambio, los metabotrópicos son un poquito más, más burocráticos, igual el término, ¿no? Porque primero el neurotransmisor tiene que entrar en contacto con un receptor específico para ese neurotransmisor, y ese neurotransmisor va a interactuar con una proteína periférica, ¿no?, la proteína G. Y a través de esta proteína G, que tiene 3 segmentos, va a hacer que o se produzca una interacción con el segundo mensajero que puede aperturar canales, o lo contrario, ¿no?, más bien los puede inhibir, como están viendo en la imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ha entrado en contacto el neurotransmisor con su receptor, interactúa con la proteína G, y la fracción alfa de la proteína G es la que va a estimular a la vez la apertura de los canales. Entonces, en este caso, fíjense cómo el sodio está empezando a ingresar. Ya. Entonces, ahí también estamos viendo esa interacción de los receptores, sobre todo metabotrópicos. Ahora, como les dije también, ¿no?, hay un montón importante de moléculas que son consideradas como neurotransmisores. Pero hay otras que son ya totalmente identificadas como neurotransmisores. Son frecuentes, son importantes, la verdad que todos los neurotransmisores son importantes, ¿no? Pero a las que están viendo ustedes ahí en la imagen, se los suele considerar como los neurotransmisores que más empiezan a interactuar en el sistema nervioso. Entonces tenemos, por ejemplo, a la acetilcolina, a la dopamina, a la noradrenalina, al L-glutamato, a la serotonina y al GABA. Son ejemplos, pero también son entre los que más se utilizan en el sistema nervioso. Ahora vamos a empezar a hablar de
ellos. Vamos a empezar a hablar de la acetilcolina, ¿sí? Y vean, ¿no? Abajo, cómo es la molécula de acetilcolina. Fíjense, es una molécula muy, muy simple, pero de un valor importante, ¿no? Determinante a veces, para que el sistema nervioso pueda controlar la actividad de los otros sistemas periféricamente. Este más o menos el sentido, el criterio que ustedes van a utilizar para ir llenando la hoja de práctica, ¿no? Primero identificamos al neurotransmisor, luego mostramos su molécula, ¿no? Fíjense, esa molécula es bien, bien simple, ¿sí? Y luego vamos a también identificar su síntesis, ¿no? Por ejemplo, de la acetilcolina. ¿Cómo se va a formar la acetilcolina? Es la unión de dos moléculas, ¿no? La colina por un lado y el ácido acético por el otro. A la acetilcolina se la va a clasificar como un neurotransmisor colinérgico no peptídico. O sea, ya no deriva de aminoácidos, ¿no? De las proteínas. Ahora, ahí tenemos justamente, ¿no? El acetato y la colina. Y cuando interviene la acetilcolinesterasa, entonces puede ser que esas dos moléculas se forman la acetilcolina. Y a la vez también esa acetilcolinesterasa puede fraccionar la acetilcolina en sus dos componentes iniciales, ¿no? Lo que es el acetato y lo que es la colina. Ahora, ¿dónde se distribuye la acetilcolina? Esto es el enfoque que también ustedes van a dar, ¿no es cierto? Entonces, la acetilcolina va a distribuir en el sistema nervioso central y también en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central va a formar lo que se conocen como los tractos colinérgicos, ¿sí? Y esos tractos van a distribuirse entre lo que es la corteza cerebral, o sea, estamos hablando del primer nivel del sistema nervioso, y los otros elementos o las otras estructuras que van a ser parte de la corteza, ¿no? Por ejemplo, el sistema límbico. También van a empezar a formar los tractos colinérgicos a partir de neuronas que se encuentran en el sistema reticular. También vamos a hablar de eso en nuestra práctica. Entonces, a través de ese sistema reticular, que es una especie de red que se distribuye sobre todo por el tallo cerebral, va a hacer que también se estén formando los tractos o circuitos colinérgicos entre lo que es el tálamo, el hipotálamo, la corteza y el sistema límbico. Ahora, ahí están viendo justamente la distribución de la acetilcolina, sobre todo en el primer nivel del sistema nervioso, ¿no? El nivel cortical. Entonces, estos circuitos colinérgicos van a hacer que se distribuya la acetilcolina por el sistema nervioso central. Pero también la acetilcolina va a estar presente en el sistema nervioso periférico. También se va a expresar a nivel del sistema nervioso periférico, ¿sí? Y como ustedes estaban mencionando, ¿no? El sistema nervioso periférico se va a dividir en un sistema nervioso somático-motor, ¿sí? Y en un sistema nervioso autónomo, entre lo que viene a ser el simpático y el parasimpático. Ahora miren, ¿no? El sistema somático va a estar directamente relacionado con la célula diana, ¿no? Que puede ser el músculo esquelético. Entonces, el sistema nervioso somático motor interactúa principalmente con la acetilcolina para que el músculo pueda contraerse, pueda moverse. Si no hay esta interacción entre el músculo, por más que esté sano y demás, no se va a poder mover. O sea, la acetilcolina es fundamental para que el músculo pueda moverse, pueda contraerse. Ahora, a nivel del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, igual, ¿no? La acetilcolina va a estar presente en las neuronas preganglionares,
que van a conformar el sistema nervioso simpático. Y luego también van a estar presentes en lo que viene a ser los trayectos postganglionares, ¿sí? O las neuronas postganglionares, que van a ir directamente ya a interactuar con los órganos o células diana. Entonces la acetilcolina en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, de lo que viene a ser el sistema nervioso simpático y parasimpático, va a estar presente, ¿no? Tanto en la primera neurona, o sea, la neurona preganglionar, como en la siguiente neurona, ¿no? La neurona postganglionar. Importante la participación de la acetilcolina. Ahora, en el parasimpático también va a tener esa misma distribución, va a estar presente en la neurona preganglionar y también en la neurona postganglionar. Esto es también importante para poder destacar la importancia a la vez, ¿no?, de la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina está en relación con el movimiento como tal, con la contracción del músculo. Y también, ya desde un punto de vista autónomo, con el simpático y el parasimpático. Ahora estamos ampliando nuestra imagen para poder distinguir justamente esas dos neuronas, ¿no? La neurona preganglionar y la neurona postganglionar. En el caso de la acetilcolina, va a participar en lo que viene a ser la sinapsis preganglionar y también lo que viene a ser la sinapsis postganglionar. Ahora, la acetilcolina va a marcar una distribución en el sistema nervioso central y en el periférico, ¿no?, como estábamos viendo ahorita. Ahora, ¿dónde se va a distribuir? ¿Dónde se va a secretar la acetilcolina? Sobre todo en las neuronas que son parte de los ganglios basales. También los terminales de las células piramidales grandes de la corteza motora, o sea, estas neuronas que van a dirigirse directamente hacia los músculos estriados. Y va a haber esta también interacción o integración entre lo que son las motoneuronas y los músculos esqueléticos. Y esto es, pues, importante para que pueda haber también una motricidad más adecuada. Y también se van a distinguir, ¿no?, neuronas preganglionares, como estamos viendo, y postganglionares, ¿no? Las preganglionares relacionadas principalmente con el sistema nervioso autónomo, de forma general, y las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático y también del simpático. O sea, importante la distribución de la acetilcolina. Normalmente la acetilcolina tiene un efecto excitatorio, pero eso depende a qué nivel va a interactuar. Ahora, ¿para qué sirve la acetilcolina? ¿Cuál es la función de la acetilcolina? Entonces podemos diferenciar, ¿no?, una función central, una función parasimpática y una función simpática. Centralmente, ¿qué va a hacer o con qué va a estar relacionada la acetilcolina? Con la memoria, la cognición, o sea, el conocimiento, la concentración y la inteligencia. Entonces acá ya cobra un rol importante, ¿no?, la acetilcolina para el aprendizaje. Ahora, en su distribución parasimpática, la acetilcolina va a ser un vasodilatador, un elemento, o sea, un neurotransmisor que va a bajar, por ejemplo, la actividad cardíaca, se va a bajar la frecuencia cardíaca y también va a bajar o va a modular lo que va a ser la velocidad de la conducción entre
el sistema cardionector del corazón. Está entre el nodo sinusal y el nódulo auriculoventricular. También va a estar en relación con lo que va a ser la contracción del tubo digestivo, la secreción de las glándulas, la contracción de la vejiga. Entonces, esa es su función parasimpática de la acetilcolina, es también muy importante, ¿no? Ahora, en el sistema nervioso simpático, solamente, esto es la única excepción, ¿no? Solamente su participación de la acetilcolina va a estar en relación con las glándulas sudoríparas. En el simpático solamente con las glándulas sudoríparas, eso no se van a olvidar. Ya. También la acetilcolina tiene una función motora. Gracias a la acetilcolina se produce la contracción del músculo. Si no hubiera acetilcolina, no se podría movilizar el músculo, así el músculo esté en buenas condiciones, esté con su tono, su trofismo en buenas condiciones, pero si no hay acetilcolina, el músculo no se contrae, no funciona. También va a tener una función neuroendocrina, inclusive puede tener esa actividad como hormona, porque va a estimular la secreción de vasopresina, por ejemplo, y va a inhibir la secreción de prolactina. Entonces esa actividad la va a realizar a nivel de la hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, miren, la función, la actividad de la acetilcolina es muy importante porque es variada. Entonces, la acetilcolina, no se olviden, está en relación con el movimiento de los músculos, en otras palabras, el hecho de que nosotros podamos desplazarnos de un sitio a otro, ¿sí? También está relacionado con el movimiento del músculo gastrointestinal, del músculo liso, que eso hemos hablado en la fisiología gastrointestinal, ¿no ve? Esas fibras que son longitudinales y circulares, si no fuera por la acetilcolina no podría moverse, no se mueve, estaríamos servidos ahí, ¿no ve? Porque no podía producirse la digestión y demás. También la acetilcolina permite, ¿no?, que el músculo detrusor, el músculo que está relacionado con la evacuación de la orina, o sea, en la vejiga, no pudiese contraer. Lo mismo con el corazón, ¿no? También va a estar en actividad directa con la contracción de la fibra cardíaca. Y también va a estimular la secreción de las glándulas salivales, sobre todo. También la acetilcolina, como hemos visto, ¿no?, está en relación con la cognición, la memoria, la concentración y la inteligencia. ¿Sí? Cuando este neurotransmisor está en la cantidad adecuada, va a hacer que nosotros nos mantengamos en un estado calmado, cosa que permita al cerebro poder concentrarse mejor y obviamente no sacar mayor producción de lo que está realizando, ¿no? En este caso, digamos, la cognición. Incluso la acetilcolina está en relación con la regulación del sueño, sueño-vigilia. Eso también vamos a hablar cuando estemos hablando de sueño y vigilia como tema, ¿ya? Ahora, veamos los receptores de acetilcolina. ¿Cuáles son los receptores con los que va a interactuar la acetilcolina? Y que en otras palabras, ¿no?, por estos receptores es que la acetilcolina va a desarrollar su actividad. Ahora estamos viendo a los receptores de acetilcolina que de forma general se los conoce como receptores colinérgicos. Y a la vez estos receptores colinérgicos se van a dividir en receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Los receptores muscarínicos son del tipo de los receptores metabotrópicos y los nicotínicos del tipo de los ionotrópicos. ¿Eso qué significa? Que los receptores nicotínicos son más rápidos, ¿sí?, con la interacción también de la acetilcolina, y los metabotrópicos van a ser más lentos. Ahora estos metabotrópicos o los muscarínicos van a interactuar sobre todo con la proteína G. Pueden ser excitatorios o inhibitorios. Se encuentran principalmente en las glándulas y músculo liso. Los nicotínicos
estos que son más rápidos, ¿no? Que están asociados a canales iónicos directamente y que generalmente son excitatorios, van a estar, por ejemplo, presentes en la unión neuromuscular. Ya. Ahora, los receptores nicotínicos pueden ser también excitatorios, o generalmente son excitatorios. Si alguno de ustedes practica deportes y es arquero, entonces hace uso de estos receptores, ¿no? Para poder mejorar sus reflejos. Son rápidos. Ahora, los receptores colinérgicos, tanto los nicotínicos como los muscarínicos, ya prácticamente están estudiados tan bien que se sabe su estructura, ¿no? Los nicotínicos, por ejemplo, tienen una estructura pentamérica en unidades heterólogas, que están puestos en la membrana. Y van a manifestar o van a diferenciar dos isoformas de receptores. El receptor colinérgico N1 y N2, esas son sus dos isoformas. Y en el caso de los receptores muscarínicos, que son receptores beta-agotrópicos, ¿no? Y que van asociados a la proteína G para poder desarrollar su actividad, van a tener otra configuración, ¿no? Van a ser heptalicales. Y acá ya se diferencian hasta 5 isoformas, M1, M2, M3, M4, M5. Entonces, los muscarínicos van a tener mayor cantidad de receptores del tipo de los receptores metagotrópicos, ¿no? Pero también importante porque van a también de esa manera ir regulando la actividad del sistema nervioso. Entonces ahí justamente también, ¿no? Para poder observar esa interacción que se van a dar entre las isoformas, ¿no? En el caso de los receptores nicotínicos estamos viendo sus isoformas, ¿no? La NN y la NM, perdón. Y en el caso de los receptores metabotrópicos, todas sus isoformas, ¿no? Desde la M1 hasta la M5. Entonces la acetilcolina, una vez que es liberada por la superficie presináptica, entonces igual, ¿no? Va a ir en busca de sus receptores. ¿Sí? Y si no hay y demás, se va a reciclar y se va a volver a formar, ¿no? Lo que viene a ser la colina y el acetato. Bueno, entonces es así como va a estar también metido la acetilcolina en la actividad nerviosa. Ahora estamos viendo ahí, ¿no? La distribución que también ustedes han hablado, ¿sí? Sobre lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Simpático, parasimpático. Eso nuevamente para mostrarles, ¿no? La participación de la acetilcolina. La acetilcolina en el sistema nervioso parasimpático prácticamente va a intervenir o va a actuar en todo el circuito, desde las neuronas preganglionares o fibras preganglionares y también en las fibras postganglionares. Va a estar presente la acetilcolina en las sinapsis que se van a dar, ¿no? En el caso del parasimpático, las fibras postganglionares, van a interactuar con receptores en los músculos. El simpático, fíjense, el simpático solamente en una primera parte utiliza la acetilcolina, o sea, en las fibras preganglionares. Porque en las fibras postganglionares va a utilizar otro neurotransmisor, aunque no se olviden, ¿no? La excepción se marca cuando la acetilcolina va a interactuar con las glándulas sudoríparas. ¿Sí? Entonces es la única excepción, así que la acetilcolina está en relación con el sistema nervioso simpático ya al momento de hacer efectos sobre las células diana. Ahora, observando los receptores colinérgicos, ¿no? Estos receptores colinérgicos van a estar distribuidos en el sistema nervioso central, entre lo que son los receptores muscarínicos nicotínicos. También van a estar presentes en los receptores autonómicos, ambos, muscarínicos y nicotínicos, igual en el sistema nervioso central, ¿no? Los receptores muscarínicos y nicotínicos. Pero ya en el músculo, sí, en el músculo
estriado, sobre todo, van a estar presentes los receptores nicotínicos, o sea, receptores sápicos. Ahora, los receptores nicotínicos, hemos dicho, ¿no?, que tienen dos isoformas, la isoforma NM y la isoforma NN, o N1 y N2. Los receptores N1, ¿sí?, están en relación con la unión neuromuscular. Y los receptores N2 o NN van a estar más distribuidos en lo que son los ganglios autonómicos, lo que viene a ser el sistema nervioso central, y también hay receptores nicotínicos en la médula adrenal. Ahí están viendo la estructura de un receptor colinérgico, ¿no? Fíjense, están formando en bloques, ¿sí?, un receptor para la acetilcolina, está formando en bloques alfa, bloques beta, y generalmente en los bloques alfa se encuentran los receptores para acetilcolina. Ahora, ese cuadro, esa tabla nos está mostrando, ¿no?, esas características que tienen los receptores nicotínicos para interactuar con la acetilcolina, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo el receptor NM arriba y el receptor NN por debajo. Ahora fíjense, el receptor NM, ¿sí?, está relacionado con la unión neuromuscular. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel de la membrana? Va a producirse una despolarización porque va a haber una excitación de este neurotransmisor para que se pueda activar el mecanismo contráctil del músculo, ¿sí? Y va a hacer que se produzca la contracción muscular. Ahora, ¿cómo es que se va a activar esto? O sea, ¿cómo es que la acetilcolina va a producir esto? Porque va a empezar a incrementar la permeabilidad del sodio y el potasio. Entonces, eso es importante. Ahora, a este efecto colinérgico también se puede anteponer un efecto contra la acetilcolina, que eso se va a producir con la nicotina y la succinilcolina, que también son otros elementos químicos que van a interactuar con la acetilcolina. En el caso de la nicotina o la succinilcolina, van a tener más bien una actividad agonista, o sea, van a mejorar la respuesta a la actividad de la acetilcolina sobre los receptores NM. Y va a tener una acción antagonista en relación con otros elementos químicos como la tubocurarina, el pancuronio. Estos ustedes los van a también mencionar cuando estén haciendo farmacología y estén, por ejemplo, observando los relajantes musculares. Entonces, empieza a haber esa interacción, ¿no?, del neurotransmisor también con otros elementos o en circunstancias distintas. Entonces, hemos hecho ese recorrido para que ustedes vean, ¿no?, la importancia de la acetilcolina y cómo es que se distribuye y empieza a desarrollar su actividad. Ahora, los receptores muscarínicos, hemos dicho, ¿no?, que son de la M1 a la M5, entonces estamos viendo esos receptores muscarínicos, dónde se distribuyen, dónde están los receptores muscarínicos. Entonces, los M1 distribuidos en todo lo que es el sistema nervioso central, en distintos sectores, al igual que los M4 y los M5. Ahora, en el corazón se van a encontrar los receptores M2. Y los M3 van a estar en el músculo liso también, ¿no?, que puede ser de la vía respiratoria o también del tracto gastrointestinal. Entonces ahí estamos viendo esa interacción, ¿no?, de los receptores muscarínicos, ¿sí? Estos son receptores ionotrópicos, no digo metabotrópicos, entonces van a tener que interactuar con proteínas periféricas, ¿no?, como la proteína G, inclusive activar a segundos mensajeros. Ahora, estas isoformas M1, M2, M3, como hemos visto, ¿no?, su distribución es variada
en el sistema nervioso central, las M1, con mayor precisión en los ganglios autonómicos, ¿sí? Pero también se han identificado receptores M1 en el estómago, en las glándulas gástricas del estómago y también en las glándulas salivales. Y también podemos ir observando de los receptores M2, M3, donde se concentran más qué circuitos van a seguir. Tenemos los receptores M4, M5 de la misma manera, ¿no? Distribuyéndose entre lo que es el sistema nervioso central y potencializando o mejorando o regulando mejor su actividad en el sistema nervioso central. Entonces, no se olvide, ¿no? La acetilcolina tiene receptores muscarínicos, receptores nicotínicos. Isoformas de la M1 a la M5, los muscarínicos y los nicotínicos, las dos isoformas, ¿no? NM-NN. Ahora, ¿qué sucede si la acetilcolina está incrementada, está elevada? Entonces, cuando la acetilcolina está incrementada, va a haber una potenciación de la memoria, la concentración y el aprendizaje. Obviamente eso es beneficioso, ¿no? Muy beneficioso. Ahora tienen que tratar algunos de incrementar su acetilcolina, ¿no? Porque tal vez esté en déficit. Ahora, ¿qué pasa cuando la acetilcolina está en un nivel bajo? Entonces va a tener el efecto contrario al que acabamos de mencionar, ¿no? Inclusive pudiendo llegar a la pérdida de memoria o relacionado también con la demencia senil, no con el Alzheimer, ¿no? Sino con la demencia senil, que también es otro cuadro donde lastimosamente se empieza paulatinamente a perder la memoria. También la acetilcolina está en relación con la miastenia grave. O sea, esto es una enfermedad de orden autoinmune que se va a caracterizar porque el músculo va a empezar a debilitarse paulatinamente, porque no se va a poder producir esa transmisión neuromuscular, porque los receptores están bloqueados para la acetilcolina a nivel del músculo, ¿sí? Y bueno, la acetilcolina no va a poder hacer el efecto que tiene que hacer. Pues, paulatinamente los músculos se van debilitando más, hasta que puede ocurrir que esa debilidad se presente a nivel de la pleura, por ejemplo, ¿no? O no de la pleura, del músculo, el diafragma, pero, ¿no? A nivel del diafragma, y eso va a hacer que la persona pueda entrar en una insuficiencia respiratoria y pueda morir. A eso lleva esta enfermedad, y eso por la interacción con la acetilcolina, ¿no? Que no puede la acetilcolina desarrollar su actividad. Ahora también la acetilcolina va a estar en relación, uno con la demencia senil y otro con el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer ya es también otra enfermedad que generalmente está relacionada con la tercera edad, ¿no? Entonces, en el Alzheimer se ha identificado que el déficit de acetilcolina es importante, hasta menos del 10% o el 10% de acetilcolina va a estar funcionando en las personas que tienen Alzheimer. O sea, va a haber una pérdida de alrededor del 90% de la acetilcolina. Entonces, esos sistemas colinérgicos, ¿no? Relacionados con este neurotransmisor están alterados. Y también va a tener relación la afectación de la memoria y el aprendizaje, sobre todo. Y bueno, a ver, antes, ¿no? Como ustedes están viendo, la participación de la acetilcolina como neurotransmisor. Entonces, acá les estoy colocando un ejemplo de neurotransmisor que ustedes igual, ¿no? En ese sentido van a ir desarrollando la hoja de práctica. Aunque en la hoja de práctica se va colocando estas pautas para que ustedes puedan ir resolviendo, llenando de la mejor manera, porque esto les va a servir también mucho para poder entender la parte de la neurofisiología y también la patología, ¿no? Las alteraciones que se van a dar en el sistema nervioso. Ya. Vemos otro neurotransmisor, otra molécula. La noradrenalina
también se denomina norepinefrina. Entonces, miren, su molécula es pues una molécula también sencilla, ¿no? ¿Sí? Es más, es derivado de un aminoácido, esa molécula es relacionada con un aminoácido. Ahora, la noradrenalina se la clasifica como un neurotransmisor adrenérgico, como una catecolamina o una amina biógena. Así se la va a catalogar a la noradrenalina. ¿Sí? Deriva de la tirosina, o sea, un aminoácido esencial, ¿no? Dentro de los 20 aminoácidos esenciales que existen. Entonces, la tirosina, a través de una serie de acciones enzimáticas, como la tirosina hidroxilasa, va a empezar a modificar la molécula, ¿no? Y de tirosina la va a convertir en dopa, y luego en dopamina. Y la dopamina es otro neurotransmisor importante, ¿no? Dentro de lo que es el sistema nervioso. Entonces, de esa manera estamos empezando a diferenciar lo que es la dopamina y solamente modificaciones de la molécula, ¿no? Como están viendo ustedes en esas imágenes que están circunscritas, se van a diferenciar lo que viene a ser la noradrenalina y la adrenalina, que esencialmente son prácticamente lo mismo, ¿no? Con una leve diferencia en su cadena terminal. Ahora, ¿dónde se distribuye la adrenalina? O sea, ¿dónde están los circuitos, vamos a decir ahora, adrenérgicos? O los tractos adrenérgicos o noradrenérgicos. Entonces van a estar distribuidos también, ¿no?, en el sistema nervioso central, en el nivel superior y en el nivel subcortical, y a partir de los locus coeruleus se va a distribuir al sistema límbico, al tálamo, al hipotálamo y a la corteza. Entonces, algo parecido a lo que hemos visto el trayecto colinérgico, ¿no? Ahora estamos viendo el trayecto adrenérgico, ¿sí? Ahora, ¿dónde se va a secretar la noradrenalina? En el encéfalo. Si hablamos del encéfalo, estamos hablando de lo que es el tallo cerebral y el nivel cortical, ¿no? El cerebro. Hablamos del tálamo, hipotálamo, estamos hablando del diencéfalo, ¿sí? Donde se va a empezar a distribuir la noradrenalina. También va a haber noradrenalina en neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. Solamente el simpático, no en el parasimpático, ¿no? En el parasimpático no se olviden que es la acetilcolina la que va a interactuar. Ahora, la adrenalina o noradrenalina actúa como neurotransmisor, pero también como hormona, porque tiene una concentración importante a nivel de lo que viene a ser la glándula adrenal, ¿no? O sea, la corteza, la médula de la glándula adrenal, ¿sí? Entonces, la distribución de la adrenalina o la noradrenalina va marcando trayectos, ahí estamos viendo mejor, distribuidos también por el sistema nervioso en su nivel cortical y también en su nivel subcortical. Estamos viendo entonces cómo se distribuye la adrenalina o noradrenalina. Ahí, ¿no? Ya visto de perfil, si quieren, igual la distribución de la noradrenalina, ¿no? Desde el locus coeruleus, fíjense, ese punto negro va a empezar a tener una distribución, ¿no? Por todo lo que viene a ser la corteza cerebral, siempre siendo una conexión o una circunvolución en lo que viene a ser también el cerebro emocional. Entonces, este circuito lo va a extender también a lo largo del tallo cerebral, o sea, el circuito noradrenérgico. Sí, ahí estamos viendo un poquito más, con un poco más de precisión. Ya, lo mismo ahí, todo lo que viene a ser el circuito noradrenérgico. Y periféricamente ya observamos la epinefrina o norepinefrina o adrenalina noradrenalina. Fíjense en lo que viene a ser la fibra postganglionar,
del sistema nervioso simpático, relacionados con lo que van a ser los receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, bueno, los receptores que existen para adrenalina. Ahora, ¿para qué sirve la adrenalina o la norepinefrina? Está relacionada también con la actividad cardíaca, porque este neurotransmisor va a incrementar la frecuencia cardíaca. Está relacionado también con la regulación de la presión arterial directamente, porque se va a encargar de provocar vasoconstricción y a la vez también vasodilatación. Entonces es un regulador también de la presión arterial, ¿no? Incluso de la regulación de la función respiratoria, porque también se va a encargar de dilatar la vía respiratoria para que pueda haber un mejor paso, un mejor pasaje de el aire, ¿no? Del oxígeno. ¿Sí? Esto inclusive se aprovecha y tienen que ustedes utilizar este criterio para que en algún momento puedan salvar hasta vidas, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, es alérgica a algún elemento, digamos la penicilina, lo que ocurre es que esta vía, la vía respiratoria, se va a cerrar por el edema importante que se está produciendo. En cambio, si se va a utilizar la noradrenalina o norepinefrina, vamos a permeabilizar la vía respiratoria y vamos a evitar que la persona pueda morir, ¿no? Por esa actividad que tiene la adrenalina sobre la vía respiratoria. Ya. También la adrenalina o noradrenalina está en relación con el aprendizaje, la memoria y la concentración o la atención. La noradrenalina mejora nuestra condición de sociabilidad, el aperturarnos nosotros más y mejor a las otras personas. También aumenta el deseo sexual. Está en relación con el periodo de vigilia, o sea, el hecho de que nosotros estemos alertas, atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Es considerada también como parte de, porque también es neurotransmisor y es hormona, entonces también es considerada como la hormona del estrés. Es muy importante para que nosotros podamos mantener inclusive la sobrevida en algunas circunstancias, la adrenalina. Incluso va a regular las pautas del sueño, que vamos a ver eso en otro tema más adelante. ¿Sí? Entonces podemos nosotros ir diferenciando la actividad o la función de la adrenalina como un neurotransmisor excitatorio o también inhibitorio, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Como excitatorio a nivel del sistema nervioso central, va a hacer que las funciones superiores, estamos hablando de memoria, aprendizaje, atención, concentración, todas cosas, se vean beneficiados. También esta va a elevar el estado de ánimo, como les decía, ¿no? Mejora las relaciones interpersonales, ¿sí? Hace que nosotros estemos más pendientes o más sensibles a señales emocionales, pues, podamos percibir también de las otras personas. En base a esto, también uno puede evocar recuerdos agradables o recuerdos desagradables como el dolor, o principalmente el dolor. También está en relación con la regulación del sueño, ¿no? El sueño REM, que también vamos a ver más adelante eso. Y en el estrés sobre todo, ¿no? Va a aumentar el nivel de respuesta física y mental durante el estrés. Vamos a hablar a la siguiente, me parece, de esta parte, porque es muy, muy interesante, muy emocionante lo que hace la adrenalina cuando nosotros estamos enfrentando una situación de riesgo inminente o que puede cortar nuestra vida. También, como les decía, ¿no? Periféricamente se va a encargar de regular la presión arterial y la temperatura, porque al actuar sobre los vasos, pudiendo producir una vasoconstricción o una vasodilatación, también va a permitir que la temperatura sea controlada, ¿no? Por la sangre. Ahora también tiene una acción neuroendocrina, ¿no? ¿Sí?
porque va a inhibir la secreción de oxitocina y vasopresina. No se olvide, ¿no? La vasopresina está en relación con la regulación del agua y los electrolitos, ¿no es cierto? Y la oxitocina en relación con la contracción muscular, principalmente durante el parto, ¿no? Que va a ayudar a nivel del útero para que pueda viabilizarse el nuevo ser. También la adrenalina moviliza la grasa que se está acumulando en nuestro cuerpo en algunas situaciones, sobre todo de estrés, ¿sí? Va a también regular la liberación de algunas hormonas, sobre todo relacionadas con la tranquilidad o la felicidad, la libido, el apetito y el deseo sexual. Y también mantiene en condiciones adecuadas el sistema inmunológico. Entonces, vean que la adrenalina ya también tiene distintas funciones diversas que van a mejorar nuestro medio interno, ¿no? Ahora, los receptores adrenérgicos, estamos ahí relacionándolos con los receptores alfa 1, alfa 2 y beta. Esos son los receptores que ustedes también tienen que conocerlos porque están distribuidos en distintos segmentos de nuestro cuerpo, ¿sí? Los alfa 1 a su vez se van a diferenciar en isoformas, ¿no? Alfa 1A, alfa 1B, alfa 1D. Los alfa 2 en alfa 2, A, B, C. Y los beta pueden ser beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Todos estos receptores son bien importantes conocerlos para poder entender distintas modificaciones que se van a ir produciendo en nuestro organismo, ¿sí? Ahora, el mecanismo también es parecido a la acetilcolina, ¿no? Sí, va a interactuar con receptores metabotrópicos, ¿no es cierto? Donde se va a tener que activar a la proteína G y a través de eso a segundos mensajeros también, ¿no? Para poder obtener el resultado que se espera o que se desea, ¿sí? Pues ahí tenemos los cuadros, pues ya nos hemos pasado el tiempo. Por ejemplo, miren los receptores alfa 1. ¿Dónde se encuentran estos receptores? En los vasos sanguíneos, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿no? También en el músculo liso genitourinario, en el hígado, en el corazón, en el músculo liso del intestino. Entonces, ¿qué se va a producir? Miren, a nivel de los vasos, va a producir de los vasos sanguíneos, ¿no? Se va a producir una vasoconstricción. Bien importante eso para regular la presión, ¿no? Sí, a nivel del hígado, una glucogenólisis. Eso para mejorar también la glucosa. A nivel del corazón, va a aumentar la fuerza de contracción y frecuencia cardíaca. Va a tener entonces un efecto inotrópico positivo, ¿no? Eso hemos hablado, si se acuerdan, en fisiología del corazón. Y así vamos viendo la distribución de los distintos receptores. A ver, para mencionar, ¿no?, que la adrenalina es un neurotransmisor, estimulador e inhibidor. Estamos viendo acá, ¿no?, cómo es capaz de producir una vasoconstricción, cerrar los vasos, ¿sí? Y si va a actuar sobre sus receptores beta 2, por ejemplo, lo que va a hacer con los vasos sanguíneos es relajarlos, o sea, va a producir una vasodilatación. O sea, tiene dos efectos, ¿no?, como hemos visto hace rato en relación a los neurotransmisores. Ya. Bueno, vamos pasando el tiempo, se nos fue, terminamos esto rápidamente, ¿ya? Entonces, la adrenalina también va a estar en relación con alteraciones de la conducta cuando sus niveles están bajos, ¿no? Cuando están bajos puede provocarnos un cuadro depresivo, ¿sí? Ahora, si están muy elevados, ya también vamos a poder manifestar fatiga, falta de atención, insomnio, ansiedad. Y si es mucho, puede haber un efecto contrario, ¿no? Puede producir una depresión. Ahora, la adrenalina también está en relación directa con los deportes extremos, ¿no? Si a alguno de ustedes les gusta realizar deportes extremos, a veces decimos, ¿no?, es adrenalina pura, porque la adrenalina está en relación directa con el estrés. Cuando hacemos actividad deportiva extrema, se libera mucha adrenalina. Los médicos también, ¿no?, cuando están haciendo sus actividades y realmente
el caso es delicado, se libera mucha adrenalina. Ya. Ahora, en el caso del estrés, por ejemplo, ¿no ve? Donde se va, o donde mejor tiende a agotar las concentraciones de adrenalina, el ejercicio es importante o es recomendable para empezar a relajar eso y hacer que la fuente o las concentraciones de adrenalina no se vayan a perder, sí se vayan a mantener. Bueno, luego viene la dopamina, pero también viene mi otra clase, chicos, o sea, es muy interesante hablar de los neurotransmisores, faltan todavía varios más. Vamos a quedar acá, ¿listo, chicos? Entonces, vamos a continuar la siguiente semana.